Así está bien sentado, no se preocupe, está bien. Bueno, ya lo ubicaron, vamos a darle la bienvenida con un aplauso, le damos gracias. Hoy en la semana estuve pensando en cómo conocí a Dios y siempre que me acuerdo como que me da otra vez la emoción. No sé cómo te pase a ti, si recuerdas el momento cuando llegaste a los pies de Cristo y dijiste, como que se enchina la piel, ¿no? Y dices, híjole, qué bueno que llegué al conocimiento de Dios, qué bueno que Dios me alcanzó. Y pensaba yo en esa parte, cómo conocí al Señor y cómo cada día, cada mes, cada año, yo iba caminando en ese transitar, en el camino de Dios, y cómo Él ha sido bueno, cómo Él ha sido bueno conmigo, aún ante mis fallas, mis errores. Y no sé cómo lo percibas tú, cómo has sentido ese caminar con Dios, si tienes 1 año, 2 años, 1 mes a lo mejor de haber conocido a Dios, o a lo mejor ya 40 y tantos años de conocer al Señor. ¿Y cómo has percibido, cómo has notado ese cambio de Dios en tu vida? ¿Cómo ha sido delante de ti? ¿Cómo has caminado? ¿Cómo has avanzado? ¿Sí te lo has preguntado o nada más yo? ¿O volteas hacia atrás y dices, bueno, Michel que soy ahora ya no es el mismo de hace 6 meses? ¿O sí? Es distinto, ¿no? Marisela mencionaba a Milton en la mañana, ¿no? Milton, ¿eres el mismo que hace 6 meses, 1 año? Su mamá puede dar testimonio de ello. Y así cada uno de nosotros, y precisamente vamos a hablar de un pueblo que ha tenido un caminar con Dios, un pueblo que ha sido a veces criticado, a veces alabado, un pueblo particular de parte de Dios, porque Dios puso sus ojos en este pueblo para que fuera su estandarte, para que le representara en medio de todas las naciones. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, y precisamente este caminar del pueblo de Israel lo vemos narrado en el libro del Éxodo. El Éxodo significa salida o partida, y vemos cómo el libro de Éxodo nos brinda precisamente ese relato, cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, y después sale, como ya lo hemos aprendido en otras ocasiones, y el pueblo sale y es libertado y comienza un caminar para que pueda seguir la promesa de parte de Dios para llegar a la tierra prometida, que en algún momento Dios les dijo que los iba a llevar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos a ese pueblo cómo va caminando de salida de la esclavitud y de la opresión hacia un camino de bendición, hacia un lugar donde él va a ser bendecido por parte de Dios y que va a ser un representante de Dios ante las demás naciones. Así es como lo vemos. Y vemos, ahora sí, si me ayudas con la primera imagen, hay una imagen que queremos notar allí. A ver, ¿cuál es? Ándala. Se ve pequeño el mapa, ¿no? Pero todos conocen Arabia Saudita, Egipto, Israel. Bueno, pues esa es la parte que nosotros estamos viendo. Y históricamente en el libro del Éxodo tú recordarás que en el capítulo 20 se nos comienza a hablar de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos en ese momento son dados por parte de Dios, pero de una manera expresada por Él, hablada por Él. Y entonces el pueblo dice, bueno, es que a mí me da temor estar delante de Dios, a mí me da como que miedo estar delante de su presencia, y pues necesitamos mejor que alguien esté entre Dios y nosotros, y por ello es que se levanta también ahí Moisés. Y después del capítulo 20 del Éxodo viene el capítulo 24, tú recordarás, y si no, en tu casa te vas a tener que poner a leer toda esta semana, pero en el capítulo 24 se nos narra cómo Moisés sube a la montaña, sube al monte Sinaí para recibir precisamente las tablas de la ley, ahora de una manera escrita. Y vemos ese transitar. Si tú notas, acá hasta el lado izquierdo es donde está Egipto, está Ramesés, y comienza el caminar del pueblo por toda la península arábiga que ahora nosotros conocemos.
y vemos hasta abajo, hasta la mera punta que está ahí abajo. Ahí es donde vemos el monte Sinaí. Ahí se ve pequeño, pero no sé si tú has ido a caminar. ¿A dónde? ¿A los Dínamos? ¿A dónde has ido a caminar? ¿A la Marquesa? Pero nada más llegaron al puesto de las quesadillas y dijeron, hasta aquí llegué y necesito un refrigerio, ¿no? Pero, ¿amande? A la Jusco, y dijiste, yo llego al segundo Dínamo, dejo el carro y ahí me quedo, ¿no? Pero imagínate ese transitar del pueblo de Israel. A veces necesitamos ponernos en los guaraches de ellos, en las sandalias de ellos, para poder comprender, porque ahora tú puedes traer unos tenis Nike, hasta a lo mejor unas botas especiales para caminata, y decimos, bueno, pues está cómodo y avanzo. Pero imagínate este pueblo en medio del desierto, caminando, avanzando hacia donde no sabía, y lo único que veía delante de ellos era tal vez montaña, arena, animales, calor, y en la noche mucho frío. Y decía, bueno, pues ¿a dónde nos lleva este Moisés, no? Y por eso llega hasta abajo, hasta el monte Sinaí, y ahí es cuando es revelada los 10 mandamientos de parte de Dios, y la palabra de Dios es puesta con las tablas de la ley. Pero ocurre ahí un hecho muy interesante en ese capítulo 24 y hasta llegar hasta el capítulo 32, porque nos muestra la palabra que Moisés sube con algunos ancianos y con Josué, que era un inseparable de él, y sube Moisés a la montaña. Y recordarás que Moisés estuvo ahí, ¿cuánto? ¿Un día? ¿4? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches estuvo Moisés en la montaña para recibir los mandamientos de parte de Dios. Y resulta que en tanto el pueblo pues volteaba a ver a la montaña y decía, bueno, pues, creo que Moisés no conocía el camino, no se llevó el GPS, ya se perdió, ya se lo comió una fiera, ¿por qué no regresa? Ya son 20, ya son 30 días y Moisés no baja y Josué no dice nada. Josué nada más está ahí arriba cerca esperando, y Moisés, yo creo que ya se lo comió una bestia por ahí del campo, de la montaña, ¿no? Y pasa el tiempo y no pasa nada, y el pueblo se desespera. ¿Y qué le dice a Aarón? Oye, Aarón, ¿por qué mandaste a Moisés? Mejor hubiera sido tú. ¿Qué te parece? Si mejor en tanto pues vemos qué pasa, ¿por qué no nos haces una imagen para que sea nuestro Dios, para reconocer que este Dios es el que nos sacó de Egipto y nos trajo hasta este lugar, y podamos reconocer en ese Dios a nuestro libertador? Y entonces hacen a un gallito de oro, no. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro, y comenzaron a adorar a ese becerro. Y después llega, ahora sí, cuando Moisés va bajando de la montaña, y bueno, ya Dios le había anticipado de que pues ya, mejor ya bájate, porque ese pueblo es desordenado, desobediente, y ya está idolatrando, siendo que les acaba de decir el primer mandamiento. ¿Cuál era? ¿Cuál era el primer mandamiento, pastor? A ver, fuerte, fuerte, una voz que diga, este es el primer mandamiento. No te harás imagen ni semejanza. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Pues fue lo primero que hizo, ¿no? Y entonces baja Moisés muy enojado y rompe las tablas de la ley, en ese significado también de una ruptura de lo que Dios les acababa de dar. Y no se podía comprender esa parte, ¿no? En el capítulo 32 vemos ese fallo de parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero nosotros no somos tan distintos, tan diferentes a ese pueblo, y a pesar de nuestro caminar con Dios, puede llegar algún momento en el que nosotros hemos fallado. Entonces por ello no debemos de criticar tanto al pueblo, porque a veces decimos, pues si tenían la nube, si veían los milagros de parte de Dios, los acababa de atravesar por el Mar Rojo, ¿no? ¿Por qué le fallaban a Dios? Y entonces recuerda que nosotros tenemos cierto parecido también. Y llega después un capítulo donde vemos la decisión de parte de Dios y la intercesión de Moisés. Y te invito a que vayas allá a la Biblia y abras en el libro de Éxodo capítulo 33. Y en lo que lo buscas, fíjate que es interesante cómo
algunos números son de un significado particular en la palabra, y precisamente el número 40 significa o tiene un sentido de purificación, un sentido de prueba. Por ello es que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Por eso Moisés subió 40 días y 40 noches. Por eso también Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y así vemos diferentes eventos en la palabra de Dios que tienen precisamente el número 40. Ese número 40 tiene que ver con la prueba, la purificación y la transformación. Y por ello no es como que algo al azar que haya estado ese tiempo Moisés y el pueblo de Israel en esos 40 años en el caminar por el desierto. Y vamos al capítulo 33, y yo quisiera exponerte la palabra de una manera, en un sentido expositivo. Vamos a ir viendo versículo por versículo de la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra a cada uno de nosotros en este tiempo, porque eso es lo importante, que un evento que ocurrió en el pasado yo pueda identificar cómo lo puedo aplicar a mi vida, y no solamente decir, híjole, pues sí se pasaba, ¿no? Teniendo a Dios de su lado y las cosas que hacían. Y vamos al versículo 1. Y dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, ¿y qué más sigue? Sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual, ¿qué dice? La cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Ahí hay esas palabras que las pudiéramos subrayar, como es, sube de aquí, juré, y a tu descendencia la daré. Después de que el pueblo había fallado y una tras otra y otra vez cayó en idolatría, cayó en pecado, y aún así Dios refrenda su palabra por su propio carácter, porque el carácter de Dios es santo, es puro, cumple sus promesas. Y podemos ver aquí que a pesar del fallo del pueblo, Dios refrenda su propia promesa y le dice, bueno, sube de aquí. Le está dando una orden a Moisés para que saque al pueblo y lo lleve a la tierra prometida que él había prometido que se la iba a dar a su descendencia. Dios es fiel a sus promesas. Por eso dice su palabra que Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos, no seamos fieles a Él. Pero eso no quiere decir de que nos vayamos al otro lado, al extremo, y digamos, bueno, pues yo puedo vivir mi vida como quiera, al fin que Dios va a cumplir su promesa. Creo que no se valdría todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos reconocer en esta parte que en ese caminar que yo mencionaba al principio, en tu caminar cristiano, en todas las etapas que Dios te ha llevado en tu vida, Dios ha sido fiel contigo. Y por eso hoy estás sentado aquí en este lugar, adorándole, escuchando su palabra, porque Dios ha sido fiel contigo y Él está cumpliendo su promesa contigo. Tal vez derivado de las oraciones de tus padres, de tus abuelos, de alguien que te ha amado mucho, y por ello estás aquí. Pero el punto es que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa, así como lo hace con el pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo el versículo 2, y yo, ¿qué dice? Enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y a todo el que se encontrara, y al feo, y a todo el que se encontraran en el camino, ¿no? A la tierra que fluye leche y miel. Pero, ahí viene algo interesante, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí podemos ver que Dios cumple su promesa, dice, sácalos de aquí, los vamos a llevar a la tierra prometida que yo les había prometido, y yo voy a cumplir mi promesa. Pero lo que sí voy a hacer es que no voy a ir contigo, voy a mandar al ángel y pues que te acompañe, y te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a llevar adelante.
para que puedas vencer todo lo que está delante, a los pueblos, al fereceo, al eteo, al jebuseo y a todos los que estén delante de ti, y yo te voy a dar la victoria, y yo te voy a guiar y te voy a cuidar, pero yo no voy a ir contigo. Qué feo, ¿no? Imagínate que Dios te dijera: yo voy a cumplir mi promesa en ti, vas a tener un buen trabajo, vas a tener una buena casa, vas a tener familia, pero te voy a bendecir, pero yo no voy a estar contigo. ¿Qué dirías? Pues sabemos gente que tal vez aceptemos ese intercambio y digamos: bueno, pues me va bien, entre menos cosas feas pasen en mi vida mejor, ¿no? ¿Quién sería feliz yendo por la vida, ganando buen dinero, teniendo buen empleo, no teniendo enfermedades, no teniendo discusiones con nadie, que no te asalten en el camión, que no tengas algún accidente? Todos diríamos: pues está padre, ¿no? Y hay gente así, o habemos gente así, que podemos decir: bueno, pues qué bueno, me va bien, Dios me bendice mucho, ¿no? A veces decimos: no, pues ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo decimos? Bendecido y en victoria, hermano. Y puede ser que sí, pero la pregunta sería: ¿Dios va contigo? ¿Dios va contigo en ese caminar, o solamente estás disfrutando de sus bendiciones? Y eso es lo que vemos aquí en el pueblo, y Dios le da un poco de respuesta también a Moisés y le dice: es que eres un pueblo de dura cerviz. ¿Y la cerviz cuál es en nuestro cuerpo? ¿Aquí? ¿O acá? La cerviz queda en la nuca. Y entonces en ese tiempo la cerviz tenía que ver con nuestra actitud, con nuestra dirección, si mostrábamos o no reverencia, si nos mostrábamos humildes, o como lo menciona aquí, de dura cerviz, tenía que ver con la rebeldía, con la obstinación, con la necedad. Entonces, cuando el pueblo dice que era de dura cerviz, es que era necio, obstinado, era terco, quería hacer lo que quería. A veces como que nos describimos, ¿no? Y así era el pueblo, obstinado, era de dura cerviz. Por eso Dios le dice: bueno, es que este es un pueblo de dura cerviz, y si yo voy con ustedes, no sea que los consuma, porque Dios es santo. Así como Él es fiel y cumple sus promesas, tampoco Él puede echarse para atrás y decir: no, pues como que le bajo un poco a la santidad, ¿no? O sea, Dios es fiel a su carácter también. Y entonces se acompañaba al pueblo, también el mismo pueblo. No es tanto, a veces decimos: no, Dios me castigó. Pues ¿cuál te castigó? Si es fruto de tu propia acción, son las consecuencias de lo que tú y yo hacemos. Y luego la gente dice: no, es que Dios nomás están como que en contra mía, ¿no? Pero a veces es consecuencia de nuestros propios actos. Y por eso Dios le dice al pueblo: mejor te mando con el ángel, no con el ángel que va caminando aquí, pero yo no voy a ir contigo, porque eres de dura cerviz. Qué difícil. Y vamos al siguiente versículo, al número 4. Y ahí vemos el arrepentimiento del pueblo. Dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, entonces sí, ahora se vistieron de luto. Y seguramente fueron auténticos y sí se arrepintieron, ¿no? En ese momento. Y dice: vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y pues no, que estaba en el monte Sinaí, y ahora dice que el monte Horeb es el mismo. Es como Ciudad de México y la CDMX, ¿no? Entonces por eso a veces en la Biblia podemos encontrar esa diferencia de palabras. Entonces el luto implica
arrepentimiento. Y cuando ellos dicen que ya no van a usar sus atavíos, los atavíos es como cuando vas a una fiesta. ¿Te vas de mezclilla, de tenis a una fiesta? No, ¿verdad? Bueno, depende de qué fiesta, ¿no? Pero normalmente pues te pones un buen trajecito, el perfumito, los aretes, un collarcito, las mujeres se maquillan y se van bien vestidas, ¿no? Y por eso ahí les dice que dejen sus atavíos. Quería decir que mostraran también que estaban de luto, que estaban mostrando ese arrepentimiento. Que no era como que, pues sí, Dios nos mostró que estábamos mal y yo de todos modos muestro esa actitud un tanto soberbia de, bueno, yo me sigo portando igual, yo me sigo vistiendo en el alma de la misma manera, yo me sigo comportando igual. No, sino que realmente el pueblo estaba arrepentido y sí mostraban esa humildad y ese sentido de arrepentimiento. Y el versículo 7, si alguien me ayuda a leer fuerte. ¿Quién tiene voz fuerte? Silvia. Sí. Habla ahí de un tabernáculo de reunión, una tienda de reunión. Pero dice que Moisés levantó esa tienda de la reunión en medio de la congregación, ¿o dónde la levantó? Ellos tenían su campamento aquí y la tienda de reunión estaba acá. La presencia de Dios ya no estaba en medio de ellos como antes, gracias al pecado del pueblo. Pero Dios en su misericordia no los deja y les dice, bueno, les voy a poner un tabernáculo de reunión. No fue idea de Moisés, no fue de su propio entendimiento, sino fue de parte de Dios, que no los dejó solos y les dijo, bueno, yo voy a tener misericordia con ustedes y me voy a seguir reuniendo con ustedes, pero voy a estar afuera del campamento. Y por eso hacen la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión. ¿Y eso qué implicaba? Por ejemplo, tú tienes la iglesia en tu casa. Bueno, la iglesia eres tú, pero, en el sentido del templo, del lugar de congregación, ¿está en tu casa? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Venir los domingos y reunirte aquí. Y eso tiene que implicar un esfuerzo en todos los sentidos, físico. A lo mejor trabajaste hasta las 2 de la mañana el domingo, ¿no? Y te tienes que levantar y tienes que tomar el carro y tienes que tomar el transporte y tienes que venir a este lugar. Y así le pasaba aquí a los israelitas. Tenían que levantarse y tenían que ir a ese centro de adoración. Y el tabernáculo de la reunión simboliza la presencia de Dios. Si ellos querían estar en la presencia de Dios, entonces tenían que salir del campamento y tenían que dirigirse al tabernáculo de reunión. Y eso también tiene que ver con un sentido de separación. Del campamento al tabernáculo tiene que haber forzosamente un camino de consagración. Tenemos que consagrarnos a Dios en ese caminar de dejar de separarnos de lo que nosotros somos para llegar al tabernáculo de la reunión. Tenemos que dejar a veces la comodidad, tenemos que dejar lo que nosotros somos, porque a lo mejor estamos enojados, estamos molestos, nos hicieron enojar y dices, yo ¿por qué voy a ir si el hermano ni me saludó? ¿No? El hermano me hizo cara y pues yo ¿por qué voy a ir? No, tengo que ir al centro de reunión. Pero ¿cómo así? Dijera Tulio, ¿no? Y eso tenía que aprender el pueblo, tenía que darse cuenta que ahora tenían que avanzar, tenían que caminar, tenían que ir al centro de reunión. Y vamos a ver el siguiente versículo, y dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Dice que todo el pueblo se levantaba. ¿Cómo le hacían para ver si alguno se había quedado por ahí dormido o estaba a lo mejor cosechando algo o buscando algo que cazar?
sino el pueblo identificaba cuándo era el momento en el que se tenía que adorar. Y veían a Moisés que se levantaba y dice, salía Moisés al tabernáculo y todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Pero ve cómo no podemos pasar por alto algunas palabras. ¿Dónde se quedaba el pueblo? ¿Dónde dice que se quedaba? ¿Al pie de dónde? O sea, no avanzaba, se quedaba al pie de su tienda, así como que a la entradita, así de bueno, ya amaneció, ahí va Moisés, órale Moisés, pues ya ve a hacer el culto, ¿no? Órale pastor, ya ve temprano porque hay que dar clase y yo ahorita te alcanzo, ¿no? Pero tú mientras ve bajando el fuego de Dios, que a ti sí te hace caso porque eres el pastor, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver al pastor, a ver qué hace. Y así decía el pueblo. Dice que se quedaban a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la presencia de Dios se hacía presente. Dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¿Ustedes creen que si el pueblo o alguien del pueblo se hubiera acercado al tabernáculo, en ese sentido Dios lo hubiera rechazado? ¿Por qué no iban? Que decían, no, pues el pastor, el sacerdote es el que tiene que ir, ¿no? Vemos después un sentido que sí había un sacerdocio y eran los representantes de parte de Dios para esta intercesión con el pueblo, con Dios, pero vemos aquí ese sentido, ¿no? Y dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Vemos ahí también la actitud del pueblo que sí adoraba a Dios, que sí reconocía que Dios estaba con ellos, que Dios los cuidaba, que Dios los guardaba, Dios los bendecía, y entonces sí adoraban a Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, bueno, ahorita dejamos ese tema de joven Josué, porque es muy interesante. Pero vemos cómo Moisés tiene esa figura de ser un líder, de ser un mediador para el pueblo, que representaba así esa intercesión entre Dios y el pueblo mismo. Y lo representaba, intercedía y tal vez oraba allí, Señor, acuérdate de este pueblo que es de dura cerviz, perdónanos, ¿no? Y el pueblo se quedaba desde su puerta adorando. Y hay personas que luego toman la palabra así de manera literal, ¿no? Porque dice ahí lo que acabamos de leer, dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Y luego algunos dicen, bueno, pues no, que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo entonces Moisés sí hablaba pues, cara a cara con él? Entonces la Biblia se contradice. No, algunos son así como que... Pero cuando vemos ese sentido de la narrativa bíblica, ¿cómo explica aquí que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Tiene un sentido de intimidad, de esa cercanía con Dios, de que hablaba directamente con Él y no había tapujos, no había tabús, no había cosas en Moisés como que dijera, pues yo no le voy a esconder esto a Dios porque ¿cómo le voy a decir? No, Dios conocía todo de Moisés y Moisés comenzaba a conocer a Dios. A eso se refiere cara a cara, ¿no? Como nosotros, ¿no? Pues vale, vamos a hablar cara a cara, pues quiere decir de frente y no escondemos nada y nos hablamos lo que tengamos que hablar. Ese sentido tiene que ver aquí con cara a cara. Es una metáfora de la cercanía, de la intimidad, de la amistad que tenía Moisés con Dios. ¿Cómo somos nosotros ahora con Dios cuando hablamos con Él? Pensamos que a veces podemos esconderle cosas, ¿no? Cuando oramos, así como que tratamos, no sé si inconscientemente, de decir, híjole, mejor como que no le cuento esto a Dios, porque ¿cómo le voy a decir que volví a fallar, que volví a pecar, que volví a hacer algo que no le agradaba? Siendo que Dios, pues ya desnudó nuestra mente, nuestro pensamiento,
nuestra alma, Dios conoce todo de nosotros. ¿Cómo tenemos que acercarnos nosotros a Dios? Sino con esa pureza, con esa intimidad, con esa cercanía. Cuando tú te acerques a Dios, hazlo así de manera natural, porque Él te conoce. A lo mejor a tu esposo, a tu esposa, al pastor, le puedes decir, no, pastor, yo, aleluya, ¿no? Y levantamos las manos, pero en la calle, en la casa, pero con Dios no hay manera. Con Dios podemos hablar cara a cara como Moisés, de una manera directa, de una manera cercana, que es así como se mostraba Moisés con Dios. Y al final del versículo 11 dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Por eso luego decimos, bueno, ¿y este Josué por qué ahora dirige al pueblo? Pues porque tuvo todo un trayecto, tuvo una vida sirviendo a Dios, sirviendo a Moisés y estando en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que dijimos que el campamento estaba acá y el tabernáculo estaba de este lado? ¿Y dónde dice la palabra que estaba Josué? Estaba siempre en el tabernáculo, estaba siempre buscando la presencia de Dios, estaba buscando siempre cómo servir, cómo ayudar. Dios, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea mi corazón? ¿Cómo me estás transformando? Y no necesariamente el joven Josué quiere decir que era un chavito de 20 años, ¿no? Si Moisés andaba por los 80, a lo mejor el joven Josué tenía 40, 45, y era el joven Josué. Pero tiene que ver también con que él había sido tomado y él había querido ser transformado y entrar en ese proceso de parte de Dios, de joven en pensamiento, joven en su criterio, y que Dios lo comenzara a madurar en ese camino con él. Por eso es el joven Josué, que siempre estaba en el tabernáculo queriendo ser transformado de parte de Dios. ¿Cómo somos nosotros ahora? No, a mí que me va a estar enseñando el pastor, si yo ya tengo 20 años en el evangelio, ¿no? ¿O qué me va a estar enseñando Adolfo, no? Si Adolfo ni al instituto fue, y yo sí cursé mis 4 años de instituto bíblico, ¿qué me va a estar enseñando? ¿Somos enseñables? ¿Somos reprensibles, como decía el pastor? ¿Cómo es nuestro carácter? Cuando alguien nos llama la atención, ya sea tu papá, el pastor, nosotros como hermanos también, porque por eso dice la palabra que nos podemos exhortar unos a otros, que podamos hablar unos con otros, que antes que llevemos nuestra ofrenda, si nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, ¿somos reprensibles? ¿Nos dejamos enseñar como Josué? Por eso después vemos cómo Josué va delante del pueblo y es el conquistador en la tierra prometida y es el que realiza conquistas y todo ello. Y a veces nos enfocamos nosotros también en, yo quiero las victorias, yo quiero predicar, yo quiero estar delante de Dios y demás y demás. Y decimos, bueno, ¿y qué camino tuviste toda tu vida? ¿Estuviste cerca de Moisés? ¿Estuviste cerca de alguien? ¿Tuviste un mentor que te estuviera exhortando, que te estuviera enseñando, que tú te dejaras enseñar, que caminaras en ese proceso con Dios dentro o cerca del tabernáculo? ¿O dónde estabas? A veces somos así, ya queremos llegar y decir, no, Señor, úsame, Dios, úsame. Y en su misericordia luego Dios lo hace, ¿no? Pero tenemos que ver el camino correcto, cómo Dios usa a Josué, pero Josué está siendo enseñado, está a los pies de Moisés y está siempre en el tabernáculo para recibir la enseñanza del Padre. Parece sencillo, ¿no? Lo que vemos, el joven Josué, ahí estaba siempre en el tabernáculo, ¿no? Pero vemos esa enseñanza de parte de Dios hacia él para que el corazón de Josué fuera formado. Y vamos a seguir avanzando y estos siguientes versículos
Es la parte central de lo que yo quiero conversar contigo en esta mañana. Y por eso dejé el título de esta predicación hasta este momento. Y el título de este mensaje es ¿Su presencia o su bendición? ¿Su presencia o su bendición? Y dice el versículo 12. Bueno, si alguien me ayuda, ahora el pastor, si nos hace favor, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás tú. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Qué hermoso que Dios conocía a Moisés por su nombre. Y no quiere decir que, bueno, pues es Moisés, ¿no? Pues así se llama. Sino lo mismo, cuando Dios te conoce por tu nombre, quiere decir que sabe quién eres. Dios sabe de dónde te sacó, Dios sabe cómo estabas antes y cómo eres ahora, y cómo Dios te quiere transformar, y cómo Dios ve el potencial en ti, lo que puedes llegar a ser por la promesa que Dios hace a tu vida. Y tal vez tú no lo veas en ese momento, porque en algún tiempo Moisés, él que decía: ay Señor, ¿yo cómo me voy a presentar ante el faraón si ni puedo decir faraón de corridito, no? A lo mejor Moisés decía: faraón. Dios dice que tal vez Moisés veía sus limitaciones, pero Dios veía al Moisés que iba a ser después. Y por eso Dios le dice: yo te conozco por tu nombre. Yo sé quién eres tú. No te escondas ni quieras aparentar. No, a veces nosotros delante de Dios también queremos como que, Señor, como que todo recto, y Dios dice, ¿qué pasó, Yamel? Si tú y yo nos conocemos, ¿no? ¿A quién quieres engañar? Dios sabía así el corazón de Moisés. Y vemos ahí cómo Moisés en ese momento le dice: bueno, tú ya me dijiste que vas a ir conmigo y toda la cosa, pero pues ¿cómo va a ser esto, no? Y vamos al versículo 13. ¿Ya llegaron al 13? Y dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Muéstrame tu camino para que te conozca. Ese camino, ¿qué implica? Implica el corazón de Dios, implica el propósito de Dios, y también hace referencia a la voluntad de Dios. Cuando Moisés le dice esto a Dios, es que Moisés quiere conocer eso, quiere conocer el corazón, quiere conocer qué es lo que Dios pretende con él, qué es lo que Dios pretende con el pueblo. No solamente quiere decir Moisés, bueno, nada más dime por dónde me voy a la tierra prometida, sino capaz que hasta Dios en ese momento le inventa el GPS y ándale, ten tu smartwatch, síguete por ahí, ¿no? Sino tenía que ver con la presencia, con el conocimiento de Dios, con su propósito, con su voluntad. De la misma manera nosotros tenemos que querer conocer ese camino de Dios. ¿Hacia dónde Dios te quiere llevar? ¿Te lo has preguntado y a lo mejor no lo has descubierto? Todos estamos aquí con un propósito. Y no hay que perder de vista que tenemos que anhelarlo, tenemos que buscar, tenemos que preguntar, tenemos que buscar a Dios y decirle: bueno, ¿cuál es el propósito para mi vida, no? ¿Cuál es tu camino para mi vida? ¿Hacia dónde es donde quieres que yo camine? Tenemos que preguntarnos eso, preguntarle a Dios hacia dónde nos quiere llevar. Y el versículo 14 y 15 traen una enseñanza tremenda. Y dice el versículo 14: y él dijo:
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Finalmente, en todo ese discurso que a lo mejor nosotros lo leemos en 7 o 8 versículos, pero imagínate esa conversación de Moisés con Dios diciéndole: Señor, ten misericordia, yo sé que fallamos, sé que pecamos, yo no quiero ir con un ángel, yo quiero que tú vayas conmigo, que tu presencia vaya conmigo. ¿Tú quieres que Dios vaya contigo en tu caminar cristiano? Entonces hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que recordarle a Dios, no porque a Él se le olvide, sino por nosotros mismos, para reforzar nuestra mente y decir: yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir su camino, yo quiero que Él vaya conmigo, no quiero que vaya un ángel, no quiero que vaya alguien más, sino yo quiero que Dios esté presente en mi vida. Así como Moisés lo anhelaba, y llega un momento en que Dios le dice y le confirma: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imagínense cómo habrá sentido el corazón de Moisés en ese momento. Hasta un respiro fuerte, ¿no? Un suspiro de: ay, finalmente, después de todo lo que le estoy diciendo a Dios, Él me confirma que Él va a ir conmigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor ni nos saques de aquí. Mejor que muramos en el desierto. Si tú no vas a ir con nosotros, mejor déjanos donde estamos. Imagínate, para haber dicho todo ello, qué corazón tenía ya Moisés. Y es que la palabra presencia, hermano, se traduce como rostro. Y el rostro, si volteas a ver a tu esposo, alguien conocido ahorita, digo, si volteas a ver a otro hermano, ¿de qué? Y si lo miras al rostro, ¿qué ves en su rostro? No le veas a lo mejor el barrito que tiene en la frente. O sea, ves su expresión. Si está molesto, está alegre, está triste, está diciendo: mejor volteate para allá, mejor ni me veas. Si en la mañana ni me hablaste y ahorita sí muy aquí porque te dijeron. Pero qué tal en la mañana estábamos peleando y ni me volteabas a ver, ¿no? Pero ese rostro implica cercanía, implica intimidad. Así como lo volteaste a ver, así es con Dios. Esa es la palabra presencia, implica esa cercanía, esa intimidad. Y el descanso que nos habla aquí no solamente es física, no solamente es seguridad, tiene que ver con la paz, con la plenitud. ¿Te acuerdas de la palabra shalom que hayamos hablado en otras ocasiones? Tiene esa implicación de plenitud, de estar completos, de estar en Dios, de tener paz, de tener gozo, de estar en tranquilidad, aún aunque el mundo esté dando piruetas, ¿no? Tú tienes el descanso de parte de Dios. ¿No has pensado a veces, bueno, qué está pasando con nuestro gobierno? ¿Qué pasa en el mundo? Y luego las cosas del cambio de clima, y vemos que en la mañana estaba nuestro carro aquí y vino el agua en la noche y ya está en la colonia de enfrente. O sea, cosas así tan pesadas, y decimos: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, no? Y eso que muchas veces no estamos nosotros tan cerca de los peligros, de las dificultades. Y dice Dios: yo te daré descanso. El verdadero descanso es cuando Jesús te acompaña, cuando Cristo está caminando junto a ti, independientemente de lo que estés pasando, de las dificultades que estés pasando en tu vida. Y hermano, la presencia de Dios no se negocia ni se sustituye ni con religión, ni con la alabanza, ni con las celebraciones. O sea, a lo mejor nosotros a veces somos muy emocionales, ¿no? Como humanos. Y está bien, ¿no? Finalmente Dios nos hizo así. Pero el estar cantando y de repente gritar y brincar y eso, no lo es todo. Porque es distinto, es más profundo el descanso que Dios puede dar a tu vida que las emociones en sí. Y es hacia donde Dios te quiere llevar, a que realmente
disfrutemos en el camino su presencia y su descanso en nuestra vida. Que tú como Moisés puedas finalmente soltar esa presión y decir: no importa, Señor, lo que esté pasando en este momento, porque tú vas conmigo, porque tú me estás dando descanso. Porque a lo mejor mañana tienes que pagar la renta y dices: pero si no vendí nada en el negocio, ¿y ahora de dónde la voy a pagar? Y la quincena, pues todavía faltan 5 días, ¿y ahora de dónde? Que Dios en este día traiga ese descanso a tu corazón. Que puedas decir: si Dios me trajo todo este caminar por estos desiertos, no es para dejarme tirado en el camino, sino que tú estés certero en que la presencia de Dios va contigo, que la presencia de Dios te acompaña y que Él es el que te va a estar dando ese consuelo, ese gozo también, ese descanso en cada momento, en cada cosa que tú pases en tu vida. Es difícil la vida, ¿no? Nadie dijo que la vida es sencilla y como decía hace rato, ¿no? A veces es muy trillado. ¿Y cómo estás, hermano? ¿No? Bendecido y en victoria. Y hasta cuando escuchas eso dices: híjole, yo mejor ni digo nada, porque pues yo todo lo contrario, ¿no? Yo estoy preocupado, yo estoy desconsolado. Y dices: ¿acaso estaré mal? ¿Estaré en pecado porque el hermano está victorioso, está bendecido y yo? Que tengamos la certeza que la presencia de Dios es la que trae ese gozo, esa paz, ese descanso al corazón, y no las cosas externas. No el dinero, no la comida, no el vestido, que son necesarios, pero la presencia de Dios y su compañía va más allá, porque estamos de cara a cara frente a Él, porque estamos disfrutando de su corazón, de su presencia, de su camino, de su voluntad, del propósito que Él tiene para ti. Y va más allá de todo ello. Que tú y yo podamos tener esa certeza. No tiene que ver con milagros. Tenemos que entender que la verdadera madurez espiritual tiene evidencia en con cuánto valoramos la presencia de Dios. ¿Cuántos milagros vio Moisés? Y no se conformaba con los milagros de Dios, ¿no? O sea, Moisés llegó a ver muchos milagros y no se conformaba con ello. Porque Moisés quería al mismo Dios. Está bien los milagros, está bien, pero Moisés no se conformaba con ello. Y nosotros, ¿cómo a veces nos comportamos? Decimos: no, pues ya me sanó la patita, ya no está desconchavadita, y pues ya con eso, ¿no? Y decimos: bueno, ahí vengo dentro de 15 días cuando me vuelva a sentir mal. ¿Anhelamos la presencia de Dios o buscamos el milagro solamente? Tenemos que preguntarnos ello. La presencia de Dios es más que el suministro de provisiones, el que nos libre de peligros y todo ello. Dios está ahí con nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, en este caminar de nosotros en la vida, no tiene que ver con el viaje, con el caminar día a día, con las dificultades que pasamos, sino quién está a nuestro lado. Que Cristo va contigo. Eso es lo que tú tienes que pensar en ese caminar cada día de tu vida. Tú tienes que pensar: no importa lo que pase mañana, no importa la enfermedad, no importa que a lo mejor tenga dificultades económicas, porque Cristo va conmigo, Cristo está de mi lado. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que desarrollar. Es esa madurez a la que nosotros tenemos que llegar. Y recordarás un versículo que está en Deuteronomio 8, ese no es necesario que lo busquemos, y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos años nos faltan, hermano? El pueblo tuvo sus 40 años en ese caminar. ¿Cuántos llevas tú de cristiano? Híjole, creo que a lo mejor todavía nos falta, ¿no? Pero fíjate cómo lo importante aquí es que Dios no se centra solamente en la bendición, en que te vaya bien, que es importante, ¿no?
pero Dios no se fija en eso, sino lo que Dios quiere es tu corazón. Por eso Dios dice, bueno, te voy a probar, o te probé todo este tiempo para saber qué es lo que había en tu corazón, qué es lo que buscabas, si buscabas los milagros, si buscabas mi bendición, si buscabas que yo te diera todo lo que necesitabas, o si realmente buscabas mi presencia. A veces decimos, bueno, Dios, ¿por qué los llevó en todo ese trayecto? Ahí, ahorita si puedes poner el mapa otra vez. Tan cerquita que estaban de Israel, ¿no se pudieron haber ido derechito? Dios no nos puede llevar a su propósito de una manera más directa. Sí puede, ¿no? ¿Hacia dónde Dios te quiere llevar? A lo mejor dices, no, Dios me quiere llevar ahí, ya sabes a dónde. Pero Dios te va a llevar en línea recta. ¿Por qué? Porque Dios quiere desarrollar tu carácter. Dios quiere desarrollar esa personalidad en ti con un corazón renovado, con un corazón que sea fiel a Dios, con un corazón que entiende que es más importante su presencia que lo que Dios te pueda dar. Por eso Dios lo llevó, y ese versículo nos dice, bueno, por eso te llevé por donde te llevé esos 40 años, para probar y ver qué es lo que había en tu corazón, si me seguías a mí o seguías lo que yo te daba. Así es que cuando estés pasando por esos caminos turbulentos, en pedregales, en el desierto, piensa en este versículo y dices, bueno, Dios algo me quiere mostrar, Dios quiere desarrollar mi carácter, por eso no me lleva directo. Tiene que mostrar qué es lo que hay en mi corazón y que tú y yo desarrollemos ese carácter en Dios. Por eso Moisés le dijo, yo no quiero avanzar, yo no quiero caminar y llegar a la tierra prometida si tú no me acompañas. La prioridad absoluta para el hombre debe de ser primero la comunión con Dios, ¿no? No solamente los milagros, no solamente las bondades, sino que anhelemos la presencia de Dios en nuestra vida. Dice su palabra también, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es en Juan 14:17. ¿Qué diferencia vemos del Antiguo Testamento, no? Ahora nosotros tenemos esa gran bendición, ese privilegio de que el Espíritu Santo esté con nosotros y está en nosotros. La misma presencia de Dios te acompaña a ti y a mí día con día. Ya no tenemos que ir en ese sentido como el pueblo, del campamento al tabernáculo de reunión, estar en esa transición, sino que Dios está con nosotros y está en nosotros, y tenemos que aprovechar esa bendición de parte de Dios y no contristar al Espíritu Santo, como dice su palabra, sino que seamos conscientes y responsables de que Dios está en mí, está conmigo. Qué gran diferencia del pueblo, ¿no? ¿Ustedes creen que Israel hubiera querido eso? Sí, Dios iba con ellos en la nube, en la columna de fuego. Dios se mostraba de una manera tan visible para que vieran que Él estaba ahí con ellos. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Qué hermoso, ¿no? Ahora queda de nuestro lado realmente disfrutar esa presencia. Y ahora nosotros estaremos dispuestos a dejar nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros proyectos, si Dios no está en medio de ellos. Porque a veces queremos un Dios milagrero, ¿no? Y decimos, no, Señor, hazme este milagro, sáname, dame un trabajo, la comida, guárdame y todo ello. Y está bien, ¿no? Está bien pedirle eso a Dios. Pero ¿cuál es el enfoque real de nuestro corazón, de nuestro pensamiento? ¿Realmente podemos y queremos dejar lo que nosotros somos, nuestros proyectos, en Dios? ¿O queremos que Dios, no, Señor, ahora tú cumple tu promesa, tú dijiste, y yo quiero ir para acá, y yo quiero ser, y yo quiero crecer, y quiero hacer, ahora acompáñame y cúmpleme, ¿no?
Y Dios dice, bueno, pero si yo te quería llevar por este camino, y pon la siguiente foto, y ese camino pues no era sencillo. Ahí vemos una foto del monte Sinaí, y decimos, bueno, hasta para que Moisés subiera como que era complicado, pero si tú ves un poco hacia la llanura, pues era un terreno de la misma manera, era un terreno difícil, un terreno complicado en el cual tenía que andar el pueblo. Y aún así puede ser en ese sentido nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué queremos realmente nosotros? ¿Que Dios vaya y cumpla nuestros caprichos? ¿O queremos cumplir el propósito de Dios? Y hay unas preguntas, hermano, que pudiéramos hacernos. ¿Qué diferencia hay entre recibir bendiciones de Dios y tener la presencia de Dios? Por eso en la predicación les dije que el nombre es su presencia o su bendición. ¿Tú qué quieres? Van a decir las dos cosas, ¿no? Pero si te dieran a elegir, ¿qué escoges? Decir, pues yo voy contento en la vida, hago lo que quiera y Dios me bendice, Dios bendice mi economía, bendice mi trabajo, bendice mi salud. Pero no es lo mismo la bendición de Dios que su presencia de Dios. Y lo vimos aquí en estos versículos. Dios le dijo a Moisés, está bien, voy a cumplir mi promesa contigo, te voy a llevar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir. ¿Quieres eso de parte de Dios? Que Dios diga, bueno, ¿eso quieres? Está bien. ¿Quieres tu carro? ¿Quieres tu casa? ¿Quieres que no te falte nada? Ahí está. Como dijera Jesús, ya lo tienen ganado. Dios lo va a cumplir a lo mejor, si es así su voluntad. Pero ¿qué prefieres? ¿Su presencia o su bendición? ¿Qué área de tu vida necesitan más de su presencia que de las soluciones externas? ¿Cuántos de nosotros en las cosas que pasamos en la vida, a lo mejor es la inercia también de nuestro temperamento o de nuestra misma naturaleza humana y decir, no, pues tengo este problema y ya tenemos ahí 5 soluciones, ¿no? O a lo mejor más comúnmente tenemos más bien 5 problemas para una solución, ¿no? Y nos aventamos y decimos, no, le voy a hacer así, voy a pedir que trabaje más, que me paguen horas extras, si salgo a las 5 de ese trabajo me voy a buscar otro trabajo y le voy a hacer, y estamos ahí como ardillitas, ¿no? Corriendo y en el mismo lugar. ¿Se han visto eso? Bueno, más bien los hámsters, ¿no? Que los meten en la ruedita y ahí están corriendo y nunca llegan siempre están ahí en el mismo lugar. ¿Hacia dónde corres tú cuando tienes un problema? ¿Realmente lo dejamos en las manos de Dios o buscamos solucionarlo por nosotros mismos? Y eso tiene que ver con su bendición. ¿Estás correteando la bendición de Dios o estás buscando su presencia? ¿Estás dejando que Dios te hable o tú quieres hablarte y decir, yo le voy a hacer así porque como que Dios ya se tardó? Como que Dios tarda su promesa y es que ya llevo tiempo batallando y estoy en lo mismo, ¿no? A lo mejor queremos dejar una adicción y seguimos en la misma y le decimos a Dios, ya no lo voy a hacer y vuelvo a caer. Pues estamos preocupados por lo que voy a comer, lo que voy a vestir, lo que decía hace rato, mañana pago la renta y ¿cómo le hago? ¿Qué buscas primero? La bendición de Dios o su presencia. ¿Por qué no mejor nos arrodillamos delante de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, yo quiero que tu presencia esté conmigo, yo quiero que tú estés conmigo antes de la bendición? ¿Qué es lo que buscamos? Creo que realmente en este tiempo tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Dónde está nuestro corazón? Como dice su palabra, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Lo que buscamos es lo que vamos a obtener, porque es a donde estamos apuntando. Si tu corazón quiere apuntar a buscar la presencia de Dios, entonces eso tenemos que hacer. Hacia allá nosotros tenemos que caminar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Como decíamos, el éxito de una iglesia no es una iglesia numerosa, sino una iglesia que esté llena de la presencia de Dios. Que tu familia sea exitosa, no por lo que tienes, no por lo que haces, sino cuánta presencia de Dios
se puede evidenciar en tu familia, en tu corazón. Hacia allá tenemos que avanzar y yo te invito a que te pongas de pie